¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder comenzar este 2020-21 con un segundo ciclo, de conferencia que estamos organizando por parte de las sedes de Valparaíso y de Puente Alto en relación a diversas temáticas que involucran a salud. El día de hoy tenemos el agrado de estar con el doctor Jorge Godoy, para dar inicio a nuestro ciclo de conferencia en relación a un tema muy importante dentro del hacer en salud, que es la bioética. Antes de comenzar, nos gustaría invitar a los directores de sede, de la sede de Valparaíso y de la sede Puente Alto, para que podamos dar la bienvenida inicial a esta actividad. Dejo con ustedes al doctor Cristian Guiriqueo y también a Catherine Neira posteriormente. Muchas gracias, profesor Leopoldo. Estaba justo viendo algunos mensajes de alumnos que me comentan que todavía no recibían el link, así que les mandé mensaje por interno a Gabriela. Bueno, nosotros ya nos habíamos saludado con el profesor doctor Jorge Godoy. Saludo a Catherine, que no la había visto. Está con su bebé, qué lindo. Yo tuve que mandar a eliminarse a mi hija para que no hubiera alguna intervención inadecuada, porque son un poquito más revoltositas. Como decía el profesor, es un gusto poder retomar estas actividades que al principio del año pasado las fueron desarrollando en conjunto el profesor Leopoldo con la profesora Caroline de Santiago. Y hoy día es la primera actividad y justo es un tema que en el general de la formación de los profesionales de la salud es bastante alejado de la actividad diaria, pero cuando salimos y nos pasa alguna situación compleja, chuta, dice, ¿y cómo se llamaba esto? ¿Y a quién recurro? ¿Y dónde está el chapulín colorado que me ayude ahora cuando necesito saber qué es lo que hay que hacer? Y está también la otra alternativa respecto a las situaciones de la vida diaria cuando nos toca a nosotros enfrentarnos como usuarios, como pacientes, respecto a algunas situaciones complejas. Así que de verdad estoy muy entusiasmado con esta actividad que ojalá dé pie para que todos ustedes cuando tengan clases pongan en aprieto a sus profes y le planteen situaciones respecto a qué ocurre con esto o esto otro. ¿Quién toma la decisión? ¿La tomo yo? ¿La toma el paciente? Esto ha cambiado harto, así que espero que el profesor Godoy le podamos sacar hoy día el jugo con su experiencia y que abra las puertas para que ustedes, futuros técnicos, profesionales en el ámbito de la salud, puedan orientar a los usuarios, a los beneficiarios, a los pacientes, cuando tengan alguna situación que deba ser resuelta bajo la luz de los principios de la bioética. Así que muchas gracias, profesor Godoy, por acceder nuevamente a esta invitación y está en su casa, textualmente. Hola a todos, ahora me presento para a lo mejor quienes están ahí en pantalla y no me conocen. Mi nombre es Catherine Neira, yo soy la directora de carreras de Duoxe de Puente Alto. ¿Ya? Y tal como decía Cristian, nosotros partimos el año pasado con las charlas organizadas en ambas sedes. Creo que fue súper provechosa la instancia, por lo tanto, ahora cuando los profesores Caroline y Leopoldo presentaron la parrilla y nosotros dijimos, bueno, sumémonos a esto y hagamos de esta organización y de estas charlas lo mejor posible. Así que con gusto de poder participar de nuevo junto a mis colegas de Valparaíso, ¿cierto? Con Cristian y también agradecer la participación del doctor Godoy, que ya nos había acompañado en el ciclo de charlas del año pasado. Así que creo que tenemos una persona con harta experiencia y que, como bien decía Cristian, nos puede guiar y dar algunas luces de todo lo que son los principios de la bioética en la atención de los pacientes. Yo recuerdo, y ahí un poco Cristian de sus palabras decía que, claro, uno lo aprende lo teórico y después cuando ya sale al campo laboral, ¿cierto? Se enfrentan algunas prácticas con algún
problema ético, ahí uno no sabe bien dónde recurrir, pero creo que con el apoyo del equipo de salud en general, no tan solo de un área, porque esto la bioética nos compete a todos y la idea es que cada uno de nosotros pueda aportar desde el rol que le toca, enfrentar, digamos, podemos apoyar a nuestros pacientes, apoyarnos a nosotros mismos, también apoyar a un compañero de trabajo que pueda estar afectado con algún problema de los principios bioéticos. Así que, nada, para no seguir alargando un poco la introducción, dejo nuevamente a Leopoldo, quien nos va a presentar al expositor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestros directores, el doctor Cristian Guiriqueo y también Catherine Neira, y también la confianza que han puesto para poder continuar en esta segunda versión del ciclo, con este equipo que está conformado también por la doctora Carolyn Pérez, desde Santiago. Doctora Pérez, también un gusto verla en este segundo ciclo de conversaciones. Hola, Polito, un gusto saludarlos a todos. Yo me demoré un poquito porque estaba saliendo de una clase, así que deberían ahí meterse mi alumnito. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Tanto tiempo. ¿Ah? Bueno, darle la bienvenida también, agradecerle la participación, que podamos contar con usted en esta charla. Polito también, que en todo el entusiasmo lo pone también cuando uno ya está medio cansado, pone el Polito el entusiasmo. A Cristian, a Catherine, por permitirnos también realizar estas actividades que van en beneficio de todos, no solo en este caso, habían más invitados de otras carreras también, entonces abordar un tema que es súper importante y como dicen, es algo que uno se ha enfrentado cuando ya se va a foguear con la experiencia clínica propiamente tal. Así que muchas gracias y espero que todos saquen el provecho y un gusto verlo, doctor, que esté bien y nos vemos al final. Chao, Polito. Chao. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación y nuestra conferencia del día de hoy con nuestro invitado, que es el doctor Jorge Godoy Olave. El doctor Godoy es cirujano dentista de la Universidad de Valparaíso. Él es especialista en periodoncia, también de la Universidad del Paraíso, diplomado en especialización internacional en Derecho Humano y Políticas Públicas en las Prácticas Forenses de la Fundación Henry Dunant América Latina, diplomado en Gerontología con enfoque interdisciplinar en salud de la Universidad del Paraíso, es candidato a magíster en salud pública, mención en gestión hospitalaria de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso y es diplomado en bioética clínica de la Universidad del Desarrollo. El doctor Godoy, además, se desarrolla como docente adjunto en la Cátedra de Salud Pública de la Universidad del Paraíso y se desempeña a nivel clínico en la especialidad de periodoncia en la Policlínica Odontológica de Viña del Mar, primera zona naval armada de Chile, y en el consultorio de especialidades adosado del Hospital de Quilpué. Además, el doctor Godoy es autor de varias publicaciones científicas nacionales e internacionales y es revisor de revistas nacionales en el área de odontología. Debo decir que el doctor Godoy también, tengo el gusto de ser amigo del doctor Godoy, así que es un doble agrado poder tenerlo el día de hoy, abriendo este ciclo de conferencias que con mucho cariño y entusiasmo hemos diseñado y propuesto para los y las estudiantes y también la comunidad externa. Así que, doctor Godoy, muy bienvenido. Muchas gracias por las palabras de todos y de todas. Gracias por la invitación, a los directores de las carreras también, de las diferentes sedes. También gracias a Gabriela Evans, que hace toda la coordinación siempre y tiene que estar con toda esta parte de vínculo. Sí, ella siempre hace las conexiones. Voy a empezar a compartir la pantalla. Profesor Saavedra, ¿se nota la pantalla completa? Sí. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Voy a partir con un par de reflexiones. Cuando el profesor Saavedra me invitó a dar esta charla, me dijo, no, bioética en salud, yo sí, o sea, sí es el área que me he desempeñado últimamente y el área que más me gustó. De hecho, debo decir que he pasado por unas mutaciones muy extrañas de repente de áreas y me di cuenta que, claro, la parte de la bioética en odontología
y en la carrera de salud en general, es algo escaso, es algo que no se ha visto, es una nebulosa que a muchos no les gusta. Cuando dicen, oh, bioética, como pucha, que fome, yo lo encuentro tan entretenida y tan interesante como tema y tan interesante en general, que pucha, da lata de la visión que tienen a veces de la bioética. Y yo dije, ya, hagámoslo. Y empecé, después me dijo que tenía solamente entre 40 minutos más o menos, y es muy amplio el tema. Así que traté de sintetizar lo que más nos vaya a servir a nosotros, y por lo tanto va a ser un popurrí de temas que tienen que ver con la bioética en salud. Lo primero sí que tengo que hacer son ciertas aclaraciones. La primera aclaración es que dado por, voy a hacer ciertos juicios de valor, o voy a ver ciertos ejemplos durante esta exposición, pero todo lo que se haga principalmente es con fin pedagógico. Aquí no se persigue ningún otro fin. Segunda aclaración que tengo que hacer es que muchos casos, de hecho uno de esos que vamos a ver es un caso real, con un paciente individualizado y todo, pero si no es publicitado, si no es forma pública, si no es sacado de algún medio público, de virtual o escrito o impreso, se mantiene la anonimización de la persona individual, o sea, sin nombre o apellido, o de repente le cambiamos el nombre. ¿Para qué? Para que obviamente no vaya a ser que vaya a ser algún conocido o se utilice alguna persona que obviamente esté cercano a uno. Y la última declaración que tengo que hacer antes de partir es que mi enfoque de género es amplio en el sentido de que entiendo claramente todos, a todas y a todos. Además de eso, no tengo ningún sesgo religioso y en cuanto a mi relación comercial, no es con ninguna empresa. Así que no les voy a vender nada ni les voy a decir absolutamente nada. Dicho eso, partimos entonces. Sería interesante que todas las consultas que tengan la hicieran mediante el chat, y no solamente consultas, también experiencia, cualquier cosa que quieran decir, cualquier cosa que no les quedó claro, se pueden hacer para al final hacer las aclaraciones puntuales. Créanme que antiguamente se vivía así. Estábamos hablando de un grupo de personas que vivían cambiando dependiendo del clima, dependiendo de dónde estaba el sustento, dónde estaba la agricultura, dónde estaban los animales para poder subsistir. Las tareas se repartían entre uno y otro, y así se empezaron a crear las primeras familias o conglomerados de personas. Y así se dieron cuenta que había ciertas normas que seguir. Por ejemplo, no matar a tu esposa o a tu esposo, no comerse a los hijos, usar cierta cantidad de ropa o usar cierta ropa, principalmente por un tema de frío o por un tema de temperatura o de clima. Se practicaban muchas otras cosas que actualmente nosotros encontramos que no corresponde, como la poligamia y cosas así. Y así se fueron creando la historia de ciertos pueblos, y estos pueblos empezaron a tener ciertas costumbres. De la palabra latín mores nació esta palabra que es la moral, que tiene que ver con la costumbre, que es bueno, que es malo, que es correcto o incorrecto dentro de un grupo de personas. Y esa es la moral. Pero la moral va cambiando, estimados y estimadas, dependiendo de muchos sesgos. Por ejemplo, el sesgo religioso. Lo que es moral para un judío, por ejemplo, lo que come o los días que trabaja, no es lo mismo para un cristiano o para un musulmán. Además de eso, dependiendo de dónde usted se encuentra, también va variando muchas veces su costumbre y su moralidad. En ciertas culturas es normal que las mujeres se tengan que ver disminuidas. En otras culturas, inclusive es bello deformarse su cuerpo. Y hay otras culturas que sinceramente no tienen mucha fundamento moral ni costumbre, pero sí tienen ciertos ritos que comparten entre ellos. Por lo tanto, nosotros, estimados y estimadas, vamos a pensar en la moral como aquella costumbre que fija un pueblo o una sociedad. Si para nosotros en Chile lo moral sería andar vestidos hasta el cuello, tendríamos que estar todos vestidos con los cuellos porque si no estaríamos fuera de la parte moral. Un ejemplo, estimado y estimada, esta fue una noticia del año pasado, ya porque este año ya no mucha gente pudo salir realmente, y ella es actriz, si no me equivoco, Maite Rodríguez, famosa actriz chilena, se tomó fotos con un bañador, con un traje de baño, que, pucha, para la que diga, pucha, pero eso no se ve mucho, aquí se lo vamos a mostrar en completo, el traje de baño, pero si se dan cuenta, causó sensación. ¿Cómo será que en redes sociales, las noticias,
salió osado traje de baño. Seamos sinceros, para la actualidad, esto no es tan osado. He visto cosas más osadas, seamos sinceros. Pero apareció como una noticia. Créanme que a estas personas que voy a mostrar ahora, se las querían llevar presas por mostrar la rodilla entre los años 20 y los años 30, porque no estaba permitido. Y uno dice, bueno, no han pasado ni siquiera 100 años, y esta niña, con su bañador, hizo noticia, y estas niñas, con su rodilla, también hicieron noticia. Pero es un tema de cómo se comporta el pueblo y cómo el pueblo dice qué es lo moral o qué no es lo moral. Por otro lado, vamos a tener el concepto de ética. Ética no tiene que ver tanto con las costumbres de un pueblo como la moral, como que fija la sociedad. La ética ya es algo más lenta. La ética tiene que ver más principalmente con el tema de la reflexión, con el tema de sentémonos a conversar sobre ciertos temas. Eso es la ética. Y la ética, los padres de la ética, como muchos sabemos, son principalmente los griegos. Nosotros vemos a Platón, vemos a Aristóteles, vemos a Sócrates habitualmente haciendo este ejercicio que es la ética. Se sientan a reflexionar desde su postura ciertos temas y empiezan a divagar en esos temas y empiezan a perderse en lo que se llama la inmortalidad del cangrejo y darse vueltas sobre esos temas. A diferencia del latín, que venía moral, costumbre, esto viene del griego, y el griego costumbre es ethos. Por lo tanto, la raíz de la palabra moral y ética son muy parecidas, pero no significan lo mismo. La moral la da el pueblo, la da propiamente el pueblo, y la ética la da principalmente el pensamiento. ¿Qué reflexión nos va a llevar a lo bueno o a lo malo? ¿A qué hacer o qué no hacer? ¿Qué hiciste correcto o qué no hiciste correcto? ¿O cuál resultado es el mejor entre uno y otro? Principalmente nos lleva eso a la ética. Por favor, no confundir moral con ética, y menos con legislación, con las leyes. Sabemos que la moral la dan los pueblos o las comunidades. Sabemos que la ética la da la reflexión. Y sabemos que la legislación la dan los jueces. Principalmente los que nos dan estas leyes son el servicio legislativo. Nuestros senadores, nuestros diputados están, y de hecho se les paga para eso mensualmente su dieta, para que ellos principalmente hagan ciertas leyes que nos favorecen a nosotros como pueblo, y ellos las presentan para que en ningún minuto usted sea defendido o acusado en base a esa ley. ¿Quién ejerce esa ley? El juez. Por lo tanto, vamos a ver caminos diferentes para lo que es la legislación, para lo que es la moral y para lo que es ética. Pero créanme que ninguna de estas tres cosas es la bioética. Se tocan, están muy cerca, están juntas, pero no es lo mismo. La presentación de hoy día la vamos a dividir principalmente en 4 capítulos. La primera, los conceptos básicos de bioética, algunas cosas básicas. No nos vamos a llenar de gran cantidad de conceptos. Ojalá tengan más dudas que cosas claras al final de esta presentación, porque eso significa que algo entendieron. La segunda, vamos a ir a la parte clínica, paciente y equipo de trabajo. Después vamos a ir a ver qué tiene que ver con la investigación en salud. Vamos a pasarlo solamente rápidamente, porque es una área de la bioética en salud, y la última área de la bioética en salud es la parte de la salud pública. Esto, créanme, que no es un respirador que se utiliza para el COVID. No, este es del año 45, 42 más o menos, y en el cual un grupo de doctores alemanes hicieron estos respiradores de gases para ver a qué gases son resistentes los seres humanos o qué cantidad o qué nivel de concentración de gases es nociva para el ser humano. Y así, durante la Segunda Guerra Mundial, en base a lo que es la ciencia, se hicieron muchos crímenes contra los derechos humanos en base a esto. Tanto fue así que cuando terminó 45, el año siguiente, 46, inmediatamente se hizo un juicio, el famoso juicio de Nuremberg. Y este juicio sacó a 23 acusados. No son todos alemanes, estimados y estimadas, no. Había muchos doctores norteamericanos también y británicos en estos metidos. Y de los 23 acusados que dijeron, mire, ellos son acusados por haber hecho estos experimentos, 20 eran médicos y 3 eran personas no médicos, no del área de la salud. Pero imagínense, propios profesionales de la salud que cuidan la salud estaban atentando contra ella. Se estima que más o menos el número de muertos fueron de 275.000 muertos por experimentos.
Este es otro famoso experimento, la eugenesia, que significa intentar que las personas sean genéticamente mejor. Como ellos decían, la raza pura, la raza aria. Y los sometían a ciertos estímulos. ¿Para qué? Para que ellos fueran resistentes al calor, al frío, porque la suposición es que si tu gen muta ahora, la próxima generación va a nacer con ese gen mutado. O esto, cuando presos, habitualmente judíos, los sometían a presiones extremas. Por ejemplo, presión de altitud alta. Los sometían a... los subían a ciertas alturas para ver en qué minuto quedaban en hipoxia, perdían el oxígeno de su cerebro y así quedaban inconscientes. Todos estos estudios se hicieron en pos de la tecnología. Pero no solamente en esta guerra fue donde se utilizaron a los seres como experimento. También podemos ver, por ejemplo, esto es Willenbrock, que entre los años 50 y 70, de 1950 y 1970, se hizo experimentos inyectándole o dándole hepatitis a los niños con deficiencia mental, principalmente los síndromes de Down. El Samuel Krugman, que era el doctor que hizo este experimento, cuando lo encararon y le dijeron, mire, ¿qué hizo usted? Él dijo, mire, sinceramente estos niños siempre están botados, nadie los quiere, siempre se mueren jóvenes, y igual se iban a morir de hepatitis quizá. Entonces, ¿qué mejor que el de hepatitis que dentro de un espacio controlado como este hogar? O experimentos que se hicieron en el sistema de salud norteamericano, en el cual a los pacientes afroamericanos que estaban con sífilis, en vez de darle el antibiótico, la penicilina, que ya se había inventado la penicilina en estos años, que son los años, entre el año 32 y 72 ya existían, ya sabíamos que era eficiente para la sífilis, ellos le daban placebo para estudiar cómo se comportaban. Más o menos, fueron 600 pacientes los que se inocularon, y de estos pacientes afroamericanos solamente sobrevivieron 8. Este que está acá, el año 97, fue uno de los que sobrevivió a este experimento. Y el presidente Clinton lo condecoró y le dio una pensión vitalicia, obviamente, por haber sido abusado, de cierta forma, al ser partícipe de un experimento sin que él supiera y sin que él quisiera. De todas maneras, el gran hito para nosotros en bioética es el de la Baby Doll. La Baby Doll fue una recién nacida que nació con una comunicación entre su tráquea y su esófago, una fístula que se llama. Por lo tanto, cada vez que ella comía o amamantaba, todo lo que ella comía se iba hacia la vía aérea. Y ante esto, sus papás dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no queremos hacer ninguna intervención en ella. No queremos que se haga nada, queremos que solamente viva el tiempo que tenga que vivir y dejarla sin tratamiento. Y en ese minuto, este fue el año 82, el médico tratante dijo, no, si es súper fácil, si la abrimos, la operamos, le cerramos esta fístula, ella es capaz de vivir, y de vivir de forma sana, de vivir de forma normal. ¿Por qué dejarla morir? Porque los papás no quieren. Y él fue al juzgado y le levantó la primera demanda, el doctor Knopp, ¿ya? Él levantó la primera demanda, ¿para qué? Para que se protegiera a esta niña. Y así empezó a ligarse mucho lo que es la bioética o los problemas clínicos con lo que son la parte legal. Pero de todas maneras, Potter fue el papá de la bioética del año 70, no este Potter, Rasenlar Potter. Él es un oncólogo, y él como oncólogo había escuchado que ya la ética debería haber estado, porque ya alguien había dicho eso. Miren, la ética, Fritz había dicho, la ética tiene que estar en todos lados. Pero Fritz lo dijo, pero nunca lo publicó. Potter tomó lo que dijo Fritz y dijo, mire, vamos a hacer una nueva área de la ética que tenga que ver con la vida. Bio, vida, ética, ética. Y iba a ser una nueva disciplina que vaya a combinar dos cosas, principalmente todo el conocimiento que se tenga de la biología, de las ciencias de la vida. Cuando hablamos de la biología y de las ciencias de la vida, no solamente hablamos de la medicina, hablamos de la kinesiología, de la nutrición, de la psicología, de los trabajadores sociales, de todo, junto con el conocimiento de los valores humanos, y eso lo vamos a juntar para que
sea lo mejor para la humanidad. O sea, el conocimiento teórico más lo que el paciente tenga como valor, y eso se juntan para la mejora o para la mejor calidad de vida de esta persona en cuanto a las decisiones de bioética. Y con eso, Potter la rompió. Ahí partió todo lo que es el boom de la bioética y él le dio el nombre, bioética. Pero cuando Potter habló de bioética, principalmente él hablaba de una bioética ecológica. Hablaba de una bioética como todos tenemos que salir a salvar al planeta. Imagínate, el año 70, un oncólogo, que más encima como que no se relaciona tanto con la parte ambientalista, él hablaba de mantener, de subsistir, de la supervivencia humana, y que sin bioética no íbamos a subsistir por mucho tiempo. Por lo tanto, le dio 3 características principales a la bioética. Primero, era global, o sea, intervienen todos en la bioética. Nosotros vamos a ver más adelante que hay algunas instancias, como los comités de bioética, en la cual cualquier persona puede participar, inclusive la persona de la calle, de la comunidad puede participar ahí. Porque es derecho poder participar. Y no es solamente para los médicos, no, para el odontólogo, para la persona que atiende, para la persona que está afuera atendiendo al paciente y recibiendo al paciente, para la secretaria que te está ayudando, para la persona que hizo el aseo, también tiene que tener ciertos principios bioéticos. Además es evolucionista, porque la bioética va cambiando a medida que va aumentando principalmente la tecnología. El primer comité de bioéticos, estimado, se creó principalmente para decidir, cuando se hizo el primer riñón artificial, la primera máquina de diálisis, se hizo para decidir quién podía ocupar esa máquina de diálisis. Ese fue el primer comité de bioética. ¿Por qué? Porque teníamos 70 enfermos y una sola máquina. De esos 70, ¿a quién se los damos? Algunos decían, no, mire, al más joven porque le queda mucho por vivir. Pero espérese, el más joven tiene más derechos que el más viejo. Otros decían, no, al más severo porque él se va a morir antes. Perfecto. Pero si el más severo ocupa la máquina, ¿qué va a pasar con él? Tiene la enfermedad más leve o más incipiente. ¿No se le va a agravar? Y así empezaron todos estos dilemas para dar ciertas soluciones. Y obviamente Potter siempre pensó en la ecología, que tenía que ver con el medio ambiente y con el contexto. La bioética no se puede estudiar sola, estimado. Usted tiene que ver en qué país está, cuál es la cultura de ese país, cuál es la religión del paciente que está con el conflicto bioético. Él pensaba que la bioética era el futuro y nos iba a permitir preservar el medio ambiente para que la especie humana pudiera supervivir. Increíble el pensamiento de este oncólogo, porque ligó tantas cosas que fue muy maravilloso. Pero el pensamiento de Potter fue un poco dejado de lado en nuestras áreas, en las áreas de salud, por Hellinger. Andrés Hellinger, este caballero lo que hizo principalmente de la Universidad de Georgetown, él es norteamericano también, él tomó lo que dijo Potter y lo transformó al área de la salud. Y dijo, mire, perfecto, yo entiendo lo que dice él, que está aplicado a la ecología y aplicado para todos, pero no, la bioética nosotros los médicos nos vamos a adueñar de ella y va a ser la ética del médico renovada, es la nueva visión de la ética de los médicos. Por eso, muchas veces cuando uno no sabe mucho del tema y dice, mire, ¿sabes qué? Vamos a ver algo de bioética, todos piensan inmediatamente en un médico. Y no tiene por qué ser un médico el que hable de temas de bioético. Él, como participaba en este instituto, Joseph E. Ross Kennedy, él dijo, mire, vamos a hacer ciertas reglas, ¿para qué? Para que no se hagan experimentos con los seres humanos y estos seres humanos no vayan a ser agredidos desde el punto de vista de los experimentos. Además de eso, él dio las primeras aplicaciones éticas y las aplicaciones religiosas a estas nociones éticas, y él siempre habló del cuidado y la preservación de la vida del individuo. Que la ética, el primer objetivo es preservar la vida. Pero vamos a ver que no siempre es eso, ¿eh? Es muy relativo. Por lo tanto, en nuestro pensamiento bioético, si usted piensa que alguien le va a enseñar bioética, estimado y estimada, o si alguien le dice, venga, le vamos a enseñar ética, están mintiendo. Tengo lamentablemente que decirle que la ética ya se le enseñaron a usted en su casa. Se le enseñaron en sus costumbres, se le enseñaron en el medio que se desenvolvió.
Lo más probable es que si usted profesa una religión, tenga cierto pensamiento ético dentro suyo por su religión. No es malo, no, es su pensamiento ético y su desarrollo. Por lo tanto, siempre hay que considerar que nadie le va a enseñar ética. Lo que se le puede enseñar a usted sí son ciertas normas o ciertos marcos de acción donde se pueden mover las acciones para que sean éticas o no sean éticas. Pero en salud nosotros tenemos ética en las decisiones. Cuando yo tenga ciertas decisiones, digo, mira, ¿a quién atiendo primero? ¿Al paciente más joven o al paciente más anciano? En salud, está tomando una decisión. Y eso tiene que ver con la bioética. O cuando usted dice, mire, yo no tengo la experiencia, pero igual voy a hacer el tratamiento, porque, pucha, es fácil, yo vi que alguna vez alguien lo hizo, o aprendí por YouTube. Si usted no tiene el conocimiento ni la pericia, se va a enfrentar con los abogados, y eso tiene que ver con la bioética también. O, por ejemplo, la relación con los seres humanos, la relación con el paciente, la relación con su equipo de salud. Díganme no, o sí. Pucha, se sienten los ambientes, cuando uno sí entra como paciente, se siente el ambiente tenso de repente, entre los profesionales y los técnicos, las técnicos. Y si eso ocurre, obviamente, la relación se corta un poco. O cuando usted se sienta y el doctor o la doctora no es capaz ni siquiera de escuchar lo que usted viene. Y se abre la boca, ya, compósito del 1-1, listo. Y cuando usted realmente no venía, de hecho, ese oro que tenía nunca le molestó, por ejemplo. O de repente tomar decisiones difíciles, o asesorar a los pacientes, asesorar a las familias, hacer contención con la familia. Y eso tiene que ver con la bioética. O tomar decisiones. Cuando el paciente dice, mire, yo no me quiero hacer tratamiento. Yo quiero seguir así como estoy, y aunque me muera, me quiero ir para la casa. Alta voluntaria muchas veces. Y usted dice, oiga, pero si usted se va bajo su rendimiento, no, yo me quedo así como está. Y eso tiene que pasar por ciertos comités, y eso tiene que ver con la bioética. O, por ejemplo, si usted toma un medicamento, si usted escribe una ficha clínica o no escribe una ficha clínica, si usted le da un fármaco, sabiendo que hay otro más barato que hace lo mismo, o si usted le da un fármaco, sabiendo no claramente cuál es su acción, sino pues se lo da porque se lo da, o cuando usted le da un fármaco y no se da cuenta de los efectos adversos o de las interacciones que va a haber con otro medicamento, todo eso tiene que ver con bioética. Por lo tanto, estimada y estimada, cada paso que damos en salud tienen que ver con bioética, aunque no lo veamos tan claramente. A pesar de eso, del área chica de la atención de la bioética, hay temas gigantes en bioética, como por ejemplo el tema del gen, de los genomas. ¿Es válido alterar los genes? ¿Es válido cambiar estos genes para qué? Para tener poblaciones más sanas o para tener poblaciones con cierta característica. ¿Es válido escoger el sexo de su hijo? Usted dice, ya, perfecto, yo quiero tener un hijo, pero quiero que sea niñito. ¿Es válido que usted escoja el sexo? ¿O es válido que usted escoja la característica? Esos son temas de bioética. O, por ejemplo, otros temas de bioética son en qué minuto, o hasta cuándo yo tengo que ayudar a una persona, hasta cuándo yo tengo que insistir con tratamientos. ¿Es legal la interrupción del embarazo? O la gran pregunta bioética, estimada y estimada, es ¿cuándo hay vida? ¿Cuándo existe la vida? ¿Cuándo se juntan los gametos? ¿Se forma un cigoto? ¿Cuándo se forma el tubo neural? ¿Cuándo la guagua nace? ¿Cuándo es vida? O, por ejemplo, las donaciones de los órganos. La bioética tiene que ver mucho que ver con la donación de los órganos. Imagínense, ahora nosotros ya lo tenemos normalizado un poco. Pero antes de decirle, oiga, yo le voy a poner el corazón de otra persona, que no es suyo, pero de otra persona, debe ser raro igual. Muy extraño recibir el órgano de otra persona. O de repente, no solamente recibirlo, donarlo, entregarlo. ¿Hasta cuándo seguir con los pacientes que están en coma? ¿Hasta cuándo el paciente puede tomar la decisión, mire, sabes que ya estoy cansado y no quiero seguir? Y decir, mire, hasta aquí llega mi vida. O en el caso de los niños, ¿hasta cuándo hacer tratamientos? A pesar de que los niños no vayan a tener un futuro o no vayan a tener una calidad de vida o una expectativa de vida muy larga. Todos esos son grandes temas de la bioética. Tienen que ver con las voluntades anticipadas, con los consentimientos informados, tienen que ver con muchos temas,
Pero son temas que obviamente son grandes de discusión. Y son temas que como sociedad deberíamos estar debatiendo día a día. El tema, por ejemplo, nuestro de cuando se corta el embarazo, en Chile ya lo escogieron por nosotros. Y se hizo una ley y se dijo, mire, bajo 3 causales se termina el embarazo. Pero, por ejemplo, temas como la eutanasia son temas que todavía no se han ni siquiera conversado. Se sale cada cierto tiempo, salen en los matinales, las personas muy hablando y diciendo ciertas cosas sobre esto, pero sinceramente no se conversa de forma frontal. Imagínense que sociedades más evolucionadas que nosotros, en teoría, como España, recién el lunes, pasado este lunes, promulgaron una ley de eutanasia y aún así siguen divididos. En Argentina, si no me equivoco, el año pasado se hizo la ley del aborto, recién. La bioética es tan importante que con MinSal, el ministerio, tiene su propio área y su oficina de bioética. Entre nos, y esto va a quedar grabado, pero igual me da lo mismo muchas veces, porque vuelvo a repetir esto desde el punto de vista pedagógico, no funciona mucho esta oficina, porque no hay mucha retroalimentación de los conflictos éticos que se dan en los servicios de salud hacia esta oficina. Por eso está un poquito abandonada. Principalmente ellos hablan de dos cosas que vamos a ver más adelante, que es el Comité Científico Acreditado y el Comité de Ético Asistencial. Lo vamos a ver más adelante. Ellos hablan sobre las normas, sobre esto, aparecen listados, aparecen ciertas pautas para evaluación, pero fuera de entregarnos normas, hasta ahí llega. El ministerio no se mete nada más en la parte bioética. No tan como yo le contaba, reglas nomás. Reglas de la ficha clínica. De todas maneras, si usted quiere ver bien lo de la ficha clínica, hay un artículo junto con el doctor Barraza que publicamos hace como 3 años o 2 años atrás, que habla muy bien de todo lo que es la ficha clínica. Y principalmente desde el punto de vista legal y bioético. Como les comentaba, en el año 2017, la presidenta, en su segundo periodo, aprueba una ley. En Chile no está permitido el aborto. Por favor, no está permitido el aborto. Usted no puede abortar en Chile. Nadie. Lo que puede hacer es interrumpir el embarazo. Ya, usted me dice, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero semánticamente, créame que para los abogados las palabras constituyen realidades, por lo tanto es importante. ¿Cuándo? Cuando la mamá está en riesgo. Cuando el feto no es viable o cuando realmente el feto es producto de una violación. Se puede hacer. Usted puede invocar esta ley. Se peleó mucho porque decía en un lado de nuestros políticos, decían, mire, si usted aprueba esta ley, todas las mujeres van a andar abortando en la calle. Falso. Créanme que cuando se hizo y ella decidió seguir con su embarazo, a pesar de todo. Por lo tanto, esto de que cada vez que se debate un tema en la legislación, todos van a salir a hacer ese tema, es falso, es mentira. En cuanto a la relación clínica, principalmente significa cómo usted va a tratar como equipo a su paciente. Y se basa en una sola cosa, en la técnica y en la confianza. Usted sabe de técnica y él tiene confianza en usted. Por lo tanto, tiene que tener la voluntad de querer ser curado. Se conjugan ciertas cosas, la responsabilidad suya desde el punto de vista legal, la libertad del paciente de poder decidir si se atiende o no se atiende con usted, y más encima de la conciencia, en el sentido de que yo sé que necesito el tratamiento. Y todo eso en base a un compromiso. Este compromiso, estimado, muchas veces es tácito. No necesitamos que aparezca escrito en alguna parte. Por lo tanto, el profesional va a hacer la máximo bien con un compromiso moral y sin interrumpir sus valores. En la relación clínica hay cosas que van a ser públicas, hay cosas que van a ser privadas y otras cosas que van a ser íntimas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo salgo a llamar a un paciente, eso puede ser público. Si yo le doy una indicación a un paciente, por ejemplo, de, mire, tome, venga a tomar radiografía mañana, le puedo pasar públicamente en un pasillo donde están todos. Pero si yo le voy a dar más indicaciones como, mire, muerde esta gasa después de la extracción,
o mire, después de esto no puede comer por 5 horas, eso ya tiene que ser un ambiente privado. Y cuando la información es muy sensible, como, mire, usted tiene VIH, o usted tiene cáncer y se va a morir en 6 meses, eso ya tiene que ser un ambiente persona. En los ambientes íntimos tiene que ser un espacio dado para esto, donde inclusive usted permite y le dé contención a la otra, y si tiene que llorar, que llore. Tiene que ser educado en lo público, tiene que guardar secreto en lo privado, y en lo íntimo siempre tiene usted la obligación de apañar, de cuidar a la persona que está pasando por ese mal momento. Siempre es recomendable que usted tenga educación, siempre es exigible que usted guarde confidencialidad, pero ojalá nunca pierda la persona que tiene al otro lado, que piense en la dignidad del que está escuchándolo, de que se está atendiendo, el que está ahí, que usted le está tomando la presión, o que usted está manejando sus datos en un computador. La mejor forma de sellar esta relación clínica es el consentimiento informado, en la cual principalmente nosotros vamos a ver que vamos a hacer el mejor bien por el paciente y él va a tomar la decisión mediante la autonomía. Y así, en este proceso que parte cuando usted le empieza a contar los pros y los contras del tratamiento, le da todas las opciones de tratamiento y el paciente escoge una y dice cuál es, eso principalmente es el consentimiento. Y esta decisión tiene que ser compartida, los dos tomamos las decisiones. Antiguamente, no sé si ustedes recuerdan cuando iban al médico, se hablaban de diostores. ¿Por qué? Porque el principio era paternalista. Yo sé, porque estudié 7 años, inclusive más, qué es bueno para ti. Por lo tanto, yo tomo la decisión por ti. Actualmente, después pasó por un periodo que se llama informativo, en el cual, mire, le vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Igual tomaba la decisión el médico, pero al menos te decía qué iban a hacer. Actualmente se llama deliberación. Es como, mire, usted tiene todos sus abanicos de tratamiento. Yo sé hacer estos otros dos lo hacen los vecinos que están al lado o los que están más allá. Usted decida qué es lo que quiere hacer. Y eso es lo que esperamos en relación a la atención de los pacientes. Es tan importante esta relación que el Ministerio, en su modelo de integralidad de la salud familiar, incluyó todas estas instancias que tengan que ver con que está centrado en el usuario, y además de eso, en la calidad y la participación en salud de las personas. Cuando hay un conflicto, cuando hay un tema muy difícil en la parte ética, usted no tiene por qué decidir. Usted puede solicitar el apoyo de un comité de ética asistencial, o sea, todas las instituciones deben tener un CEA. Si usted es una persona privada que tiene su bolichito, no necesita un comité. Pero si usted trabaja en un prestador, mega prestador, o una institución como un CEFAM, como un hospital, como una clínica, debe tener un comité. Y principalmente ellos les van a hacer asesoría en los casos. Ellos van a hacer muchas veces docencia en cuanto a la parte de la bioética, y también tienen que participar en las normas que se crean para la bioética. Lo que sí, estimado y estimada, lo que diga el comité y decide el comité no es desde el punto de vista legal ni tampoco es una obligación. Si el comité decidió, por ejemplo, que al paciente se le tiene que hacer una transfusión de sangre, eso no significa que por obligación se le tenga que hacer. ¿Por qué se lo digo? Porque siempre está el típico caso este. Imagínense, este es un caso que se da acá, si no me equivoco, en Santiago. Corte autoriza transfusión sanguínea a bebé. Un bebé recién nacido tenía un problema, si no me equivoco, que tiene que ver con hemofilia o algo así, y los papás no querían darle transfusión de sangre al niño porque era testigo de Jehová. Y si lo hacían, iba a ser algo que iba a ir contra su religión. Pero si no lo hacían, también se iba a morir el bebé. ¿Qué hicieron los médicos? Solicitaron en el hospital San José, por favor, fueron a apelar a que le quitaran la tuición del niño a los papás para poder hacerle este tratamiento y el niño se salve. ¿Qué decidió al final? Decidió de que no se dio lugar el solicitud, por lo tanto, el niño falleció. Bueno, pero no solamente estamos hablando de la relación clínica, de los casos difíciles del genoma, también tenemos que ver la parte clínica, como a este paciente se le hizo una extracción
después de haber consumido y estar con una terapia que se llama bifosfonato. Bifosfonato es un medicamento que altera la cicatrización y metabolismo óseo. Por lo tanto, si usted le hace la extracción al paciente después de esto, le pasa esto, secuestro óseo, se le caen los pedazos de mandíbula en este caso. Y la infección que se genera, en el caso de este paciente, del caballero, pasó inclusive hasta afuera. Adulto mayor, se les traen los dientecitos 3, 4 y 4, 4, 4, 3 y 4, 4, lo siento, a la semana acudo por un mal olor, por una alveolitis, todo dice, mire, sí, alveolitis es esperable de repente, que puede haber un problema, pero nunca fue una alveolitis, fue una necrosis. A los 10 días estuvo en una necrosis y después, más encima el caballero, entre tantas cosas que tomaba, además del medicamento, estaba en tratamiento de quimio y radioterapia. Por lo tanto, uno dice, pucha, ¿se podría haber quizás esperado hacer la extracción? ¿O se podrían haber hecho en otras condiciones para que no llegara a estos efectos adversos? Y eso tiene que ver principalmente con lo que nosotros llamamos malpraxis. Hay varios tipos de malpraxis, pero lo importante, estimado y estimada, es que se fijen en 3 cosas para decidir. 1, la persona que lo está haciendo está capacitado, tiene el título y lo ha hecho varias veces. Porque yo puedo tener un título, pero quizá nunca tuvo lo práctico. La destreza, tengo las manos, tengo el conocimiento. ¿Por qué? Porque estudié y aprobé. Y tengo los medios suficientes, o sea, lo hago en un lugar adecuado y además lo hago no solamente en el lugar adecuado, sino también lo hago con los medios adecuados, estériles, limpios, con todas las normas del jazz y todo. Por lo tanto, si yo tengo la destreza, tengo conocimiento, tengo los medios, pero algo salió mal, eso se llama negligencia. Como en este caso, eso fue una negligencia porque se hizo donde debería ser, se hizo en instancias correctas, pero lamentablemente no se hizo una buena anamnesis del paciente. Por ejemplo, en este caso, vamos a un hospital en Bolivia y se le sacó al niño el riñón que estaba bueno y el riñón que estaba con el tumor se dejó. Negligencia, la radiografía estaba al revés. O, si usted tiene todas las mismas opciones, sabe hacerlo, tiene el conocimiento, tiene los dedos para hacerlo y más encima tiene los medios para hacerlo, pero usted no lo hizo, porque no lo hizo, no lo quiso hacer, eso es abandono. También puede ser causal de algún tipo de malpraxis y de alguna acusación. ¿Por qué? Porque usted no hizo lo que debería hacer. El ejemplo más clásico, estimado, es el de el RCP. Un paciente se está ahogando, un paciente se está ahogando, le está pasando algo, le está dando un paro, usted perfecto, lo primero que tiene que hacer es sacar su conocimiento de RCP y salir a darle masaje cardíaco, respiración boca a boca, lo que sea, para ayudarlo. Por ejemplo, este es un ejemplo de abandono. Una mujer haitiana, este fue del año, hace 3 años ya, que rápido pasa el tiempo, una mujer haitiana en la posta central dejó abandonada a su bebé. ¿Qué pasó? El abandono no es porque dejó de abandonar el bebé, sino porque la persona haitiana después la dejaron en una comisaría presa porque abandonó a su bebé y ella tenía complicaciones posteriores al embarazo que no fueron atendidas y falleció. Cuando usted ya no tiene la destreza, porque usted no sabe hacerlo, nunca estudió, pero montó su boliche y lo hizo, uno de repente, algunas personas dicen, mire, esto es una parte de la ignorancia, porque no sabe hacerlo, pero tiene los medios para hacerlo. Esta figura legal realmente es cuando usted técnicamente no se encuentra preparado. Y usted dice, pero espérese, ¿puede ser cualquiera? No, porque la ignorancia tiene que ser cuando, por ejemplo, usted es dentista, pero no es especialista en un área, pero sabe algo del área. No tiene la destreza porque nunca hizo un tratamiento de conducto de molar. Nunca hizo, por ejemplo, no lo estudió, pero sabe y tiene cómo hacerlo, y usted va y se lanza. Ignorancia. Por ejemplo, los falsos dentistas, que se da. Ahí vemos cómo ya han preso algunos. Muchas veces son laboratoristas dentales que de repente se lanzan nomás a ser de odontólogos. Cuando usted tiene conocimiento, tiene los medios, pero nunca lo practicó, eso se llama impericia. Y ahí, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un colega que hizo solamente un diplomado en implantología y pasó a llevar un nervio, y al hacerlo, tuvo después que pagar 82 millones de indemnización a la persona. O, por ejemplo,
Si yo tengo los medios y tengo la destreza porque sé hacerlo, pero no tengo los materiales, no está estéril, o no tengo los medios, no lo hago en un pabellón, lo hago en el sillón nomás, eso se llama no tener los medios suficientes y eso se llama improvisación. También puede ir preso por improvisación, por ejemplo, en este caso, donde no fue preso ni nada por el estilo, pero un papá con un lápiz Bic le hizo la traqueotomía a un niño que se está ahogando. Como clásico caso que todos hemos escuchado siempre. El caso, el papá era un bombero, entonces como algo se manejaba. Estimados y estimadas, cuando usted ya no sabe, no tiene dedos para el piano y encima no tiene los materiales ni nada para poder hacerlo, eso ya es lo peor de todo y es la imprudencia temeraria. Usted se lanzó a la vida nomás. Como por ejemplo esto. Las personas que de repente se van a operar con personas que no sabemos su procedencia, no sabemos si estudió o no estudió, y se van a operar a otros países o a otras partes y terminan lamentablemente con ciertas secuelas. Pero para que vean, este es un estudio en el cual muestra que todo este tipo de problemas ha ido aumentando. Hubo un pico el año 2007 y 2008, pero hasta el 2012 siempre hay un número más o menos de pericias que se solicitan porque son solicitadas a los tribunales. Lo que más obviamente es más solicitado, la profesión que es más demandada por malpraxis, son los médicos, siguen ganando. Siguen los odontólogos, después, mire, técnicos paramédicos, también son demandados técnicos paramédicos, pero ellos son más demandados por el trato vejatorio. Ella no me hizo doler, o ella no me trató como persona. También tenemos obstetras, químicos farmacéuticos, también caen, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos médicos y fonoaudiólogos. Este fue un estudio del 2015 que tomó hasta el 2012 en los estudios. Y yendo al área de la odontología, que es lo que me compete a mí principalmente, los procedimientos quirúrgicos, las infecciones y la implantología son los más demandados, seguidos por la ortodoncia y la endodoncia. Este es el caso de un CEFAM. De un CEFAM. Yo lo saco para que sepan lo mal que se hizo acá. El paciente fue por el dolor de una muela, fue y solicitó la extracción. Es un CEFAM, una posta rural en Coyhaique. Se trabajó y después de mucho tiempo tratando de soltar esto, la dentista que estaba ahí, lamentablemente, no pudo realizar la acción. ¿Y qué hizo? Váyase usted, por favor, a una clínica particular. Le dijo. ¿Por qué? Porque después de horas de intenso y demasiado, la doctora le dijo, mire, que lo viera alguien que con mayor experiencia, alguien que supiera. Ya con esas palabras, complicado. El paciente no fue inmediatamente, no quería seguir con la guerra, fue 3 días después, y le encontraron esto, una fractura. No solamente se le salió el diente, le sacaron 3 dientes de una, fue con vale otro, y un trozo de mandíbula menos. Ante esto, el Servicio de Salud de Aysén dijo, ya, pues, respondamos y nos hacemos cargo de esto. Por lo tanto, se hicieron cargo mediante el traslado del paciente a Santiago para mejorar sus condiciones de salud. Ya, fue un caso terrible, sí, fue un caso complicado, pero muchas veces, estimado, aquí lo importante es la comunicación, lo importante es el manejo, lo importante es cómo usted se presenta ante el paciente. En la investigación, solo decir que hay una ley, la 20.120, que tiene que ver con lo que investiga la gente de forma física, psíquica o en seres humanos para la prevención, para el diagnóstico, tratamiento, manejo, rehabilitación o para el incremento de conocimiento biológico. Esa ley permite que usted investigue, pero bajo ciertos parámetros. Inclusive el material humano, estamos hablando de saliva, estamos hablando incluso de los datos personales, tienen que ser supervisados por esta ley. Y esta ley, el Comité de Ético Científico, o Ético de la Investigación, también a veces lo llaman, tienen que revisar el protocolo de investigación. Usted no puede ser parte de una investigación porque sí nomás. Tiene que haber un comité que haya revisado que usted no le van a hacer un mal. O sea, que lo que le van a hacer tiene muchos beneficios y poco riesgo. Por ejemplo, la clonación. O de repente donar espermio o donar óvulos. Usted dice, pucha, ¿qué van a hacer con esos embriones de repente que sobran de la inseminización de las artificiales que no se hacen?
Se investiga con ello muchas veces. Y para terminar, estimado, en salud pública. ¿Qué tiene que ver la bioética en salud pública? Pucha, súper puntual. Si usted se da cuenta actualmente, no se puede hacer casi nada. Bueno, este fin de semana no podemos ni salir, imagínense. Usted no puede fumar donde usted quiera. Usted no puede tomar alcohol donde usted quiera. Menos hablemos de drogarse, porque usted no se va a drogar en la mitad de la cuadra, en la mitad de la calle o en la micro cuando va, o el metro. Menos de portar un arma. Usted no puede andar con su arma para defenderse como quiera. Y usted dice, pero pucha, si yo soy libre, y la bioética me dice que una de las cosas importantes es la libertad de las personas, ¿por qué yo no puedo hacer esas cosas si yo quiero hacerlo? Y es porque la salud pública se lo va a limitar, estimado y estimada, principalmente porque usted no puede hacer nada que pueda dañar a terceros. Porque el consumo daña al fumador pasivo. Con su alcohol, si usted se tomó y se mató, da lo mismo, pero puede usted atropellar a otra persona o puede usted pasar a llevar a una familia que va en el auto siguiente y truncó la vida de la persona. En el caso de la droga, usted puede llevar a que otras personas promuevan esta droga o bajo el efecto de esta droga también puede tener ciertos comportamientos que no corresponden, y menos hablar de las armas. Estamos sinceros, el boom de las armas actualmente es un tema. Por lo tanto, la salud pública va a buscar, principalmente dentro de todo esto, que son los determinantes sociales de la salud, que la bioética se encargue de que no solamente tengamos salud y enfermedad o los mejores medicamentos, sino que además de eso, sean justos, una justicia social, que todos los tengamos, los ricos y los pobres, los jóvenes y los ancianos. En educar también, la bioética debe enseñar a educar. Tiene que preocuparse también de no solamente el estado de la parte de salud. Si usted tiene la protección, tiene el chaleco para el invierno, tiene la ropa de cama para el invierno, todo eso también debería haber. El comida, ¿qué come usted? ¿Qué no come? ¿Qué debería comer o no comer? ¿En qué vivienda vive? ¿Cómo es su medio? Si está en paz, principalmente. Seamos sinceros, la parte mental ahora, la salud mental es muy importante. Y por último, en la equidad, que todos tengamos lo que necesitemos. El que necesita más, se le da más. El que necesita menos, se le da menos. Porque usted, cuando está solito, créame, usted lo único que piensa es en su bien individual, en su ética individual, por lo tanto en su felicidad. Si usted lo hace feliz estar comiendo papas fritas, viendo la teleserie, usted lo va a hacer y va a ser feliz y nadie lo va a sacar de ahí. Pero usted no está solo, está en un medio, está en un círculo, está en una sociedad, está en una comunidad. Y ahí, cuando usted ya está en sociedad, tiene que pensar que lo mejor o lo que se persigue no es su felicidad, sino la felicidad de todos, el bien para todos. Si el bien para todos en esta casa es que yo ya no como papas fritas, sino que coma algo más sano para que todos comamos sano y que ya no vea la teleserie, sino que veamos una serie que nos guste a todos, el bien va a ganar y no su felicidad. Hay que sacrificarse por eso. Pero siempre y cuando sea de forma racional. Por último, cuando ya tenemos que ver con salud, tiene que ver con su profesión, con lo que usted va a desempeñar de aquí en adelante. Y ahí hay ciertas normas, cosas que se esperan de usted como profesional. Tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el secreto, tiene que ver con la prudencia. No puede andar llamando al paciente, pase el hipertenso, pase el diabético, la señora que tiene hemorroides, venga. No, pues no puede hacer esas cosas. Además de eso, usted va a estar dentro de una institución. Y esa institución tiene cierta responsabilidad y usted tiene que ser responsable ante esta institución. Y más encima va a estar en un Estado. Y el Estado tiene que brindar cierta protección si usted trabaja para el Estado y con cierta equidad. Todo esto, estimado y estimada, se van a juntar y principalmente se va a resumir en el trato que usted le da al usuario, a la persona, a la que está ahí. Créanme que aunque sea la peor noticia, con un abrazo, con una buena palabra, se puede recibir. Y siempre dejar espacio a la deliberación, que la persona pregunte, razone, se cuestione, tenga ciertas dudas en cuanto a los temas. Para terminar, ahora sí, acabamos, pero no que no se hayan aburrido muchos, vuelvo a repetir, era mucha información, no sabía hasta cuándo acotar, pero te presento un caso. Este caso es el año 2015, esta noticia. Ella es Valentina Moureira. Valentina Moureira tiene 14 años en esa altura, y la Valentina tuvo una enfermedad que se llama fibrosis quística. Sus pulmones no funcionaban, ella no oxigenaba.
parecido a lo que queda como secuela del COVID, ¿eh? Y por lo tanto ella estaba sufriendo mucho, eran dolores gigantes. Y sobre todo, aquí cuando se tomó la foto, ella estaba hospitalizada en la UC y cada día de cama le costaba 1.200.000 pesos a su familia. Imagínense 30 días, un mes hospitalizado eran 30 millones de pesos. Bueno, 30 millones y más. Y ella solicitó por redes sociales, hizo un video a la presidenta en curso, la misma presidenta que nos dio la ley del aborto, que por favor le ayudara como médico y pensara en que quizás con una inyección ella podría acabar su sufrimiento de ella y de su familia para siempre. La Valentina no tuvo muchas respuestas. Terminó así, miren, la diferencia entre esa Valentina y esta Valentina. Pasó de la UC a un servicio público, ¿ya? Y la presidenta sí fue a verla, pero para tomarse una selfie, para cumplir, porque obviamente si te llaman y te dicen, por favor, ven, hace esto, ella apareció. Y después de varios meses, en mayo, falleció. Ella en febrero hizo la petición y en mayo fallece. Después de 3 meses, con grandes problemas. Ella pedía algo muy simple, algo muy, muy sencillo. Eso es muy sencillo, se llama eutanasia. Y es algo que ya en Chile tenemos que empezar a discutir, porque es un gran tema que tenemos como Estado, como profesionales de la salud, que empezamos a ver. Y eso ha sido todo. Muchas gracias, doctor Godoy, por la interesante presentación y por la capacidad de síntesis también, porque el tema, como lo hemos comentado, es muy amplio. Y en estos 40 minutos aproximadamente tratar de condensarlo y entregar una visión muy panorámica y sinóptica del tema es difícil, pero a la vez motivador, Queremos invitar a la doctora Carolyn Pérez para que se pueda sumar al espacio de preguntas, conversación que podemos a lo mejor desarrollar en estos minutos. Ya, yo voy a ver las preguntas. Hay una pregunta que hizo Ruth y dice, ¿estas cosas están reguladas por las leyes? Pregunta. Hay ciertas leyes que regulan, por ejemplo, de los grandes dilemas bioéticos, la sociedad se encarga de regularla, o sea, qué es bueno, qué es malo, pero la ley tiene que darle el corte en el sentido de decir qué es penado y qué no es penado. Como yo les decía, el gran tema bioético en general del aborto o de la interrupción del embarazo en Chile ya es ley del año 2017 y bajo esas 3 causales que presenté ya se puede detener o interrumpir el aborto. Pero, por ejemplo, lo que es la eutanasia, lo que es la voluntad anticipada, lo que es el encarnizamiento terapéutico, que es cuando, por ejemplo, una persona que ya está con cáncer, le siguen dando medicamento y manteniendo por más tiempo hasta que ya no dé más y un día fallezca no más, eso no está regulado en Chile. Y eso, lamentablemente, esto es un juicio de valor, como yo siempre digo, pero nosotros en Chile somos un poco reactivos. Si ustedes se dan cuenta, cuando recién maltrataron a un perrito, salió en las redes sociales, ahí se hizo la ley Cholito. Pero antes, como que nunca en la vida nadie hubiese maltratado a un perro. Lo mismo pasó con la ley del femicidio y todo, la ley Emilia también de los niños. Hay muchas leyes, o la ley de los medicamentos, la ley Ricarte Soto, que se hizo obviamente en base a que se visibilizó. Eso en salud pública se llama abogacía, en el sentido de hacer visible algún tema que siempre ha estado, pero hasta el momento nadie había sido capaz. En Chile falta mucha legislación. De todas maneras, una legislación que la que más tiene que ver con esto es la de investigación, que es la 20.120, y la de derechos y deberes de los pacientes, que es la 20.584. Esas son las leyes macros que pueden cerrar todo lo que es bioético. Y sobre todo la 20.584, que es cómo te relacionas con el paciente. O sea, llamarlo por su nombre, presentarte tú con tu nombre, darle facilitadores en cuanto a su lenguaje, su idioma. Acuérdense que hay una gran población que habla criolés ahora en Chile. Sí. Hay una población mapuche también, entonces igual eso es importante. Sí, en ese sentido es interesante porque muchas veces uno consideraría que aspectos de la bioética
son muy abstractos o muy ajenos a nuestro accionar. Pero si nosotros analizamos en base también a esta presentación, estas luces que nos entregaba, doctor, la ley de derechos y deberes del paciente es un claro ejemplo del cómo se hace esto carne y se hace esto vivo en acciones que están en nuestra praxis diaria, ¿ya? Tanto profesional como del equipo de salud, ya contemplando los técnicos, contemplando el equipo administrativo. Y en ese sentido, si pudiera indagar y si pudiera explicarnos un poquito más la ley de derechos y deberes en cuanto a aspectos que para ustedes fueran relevantes para entregar en esta dinámica médico-paciente, equipo de salud, paciente, equipo de salud, usuario, que si nosotros vemos los registros, una de las grandes críticas que presenta el usuario es, por ejemplo, el trato que reciben, más allá de infraestructura, por ejemplo. Es el cómo los trataron, el cómo le dijeron las cosas. No sé si pudiéramos hacer ahí un guiño especial. Bueno, de hecho, cuando uno ve la ley, que está resumida en todo por obligación, toda institución debe tenerla, una parte visible, muy grande, y a una altura que se pueda ver, nosotros notamos que se ven muy grandes los derechos de los pacientes. Aparecen los 15 derechos gigantes, y abajo 6 cuadritos chiquititos que son los deberes. Debería ser al revés, según mi criterio, porque un derecho significa que tú puedes, cuando en el momento que quieras, solicitarlo que se ejecute, pero no es una obligación que se haga. Se nos cortó un poquito la señal, al parecer. Ya retomamos en unos pocos minutos la conversación. Agradecemos mientras tanto a la asistencia, a quienes están compartiendo con nosotros esta primera conferencia, y en el caso que puedan tener algún comentario, duda, ir dejándolo y plasmándolo en el chat para poder evidenciarlo. Parece que el doctor Godoy tuvo un problema ahí en su plataforma. Vamos a esperar unos minutitos para su reconexión y volver a invitarlo nuevamente a que puedan escribir sus preguntas y consultas en el chat. Uy, se cortó, Ahí no sé, está. como que se cayó todo. Se cayó todo y volvió. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, al final, los deberes siempre son más chiquititos y encerrados abajo, y los derechos son mucho más grandes, siempre son más visibles. La gente siempre va más a su derecho, pero nunca piensa en sus deberes. Y desde este punto de vista, por ejemplo, uno tiene el derecho a no ser fotografiado si tú no quieres. El clínico no tiene por qué tomar fotografía, a no ser que sea parte del tratamiento. Tiene el derecho a que sea llamado por su nombre, no por una patología, a ser informado. Desde el primer momento que tú llegas y te haces ese presupuesto, saber los valores, saber el valor. Tienes el derecho a saber el valor de cuánto va a ser tu tratamiento completo. Tienes el derecho inclusive a de poder solicitar ya una copia de tu ficha clínica en el caso que tú necesites. Y por último, como instancia en el momento de tu alta, te tienen que dar un resumen de tu ficha clínica, un resumen que se llama epicrisis. En ese epicrisis te tienen que dar ciertos detalles, lo que se te hizo, lo que no se te hizo, qué queda pendiente, qué medicamentos se dieron, medicamentos se dio como dosis. Eso principalmente son las cosas que resumen esta ley, que igual encuentro de repente fuerte que tengamos que hacer una ley en Chile para tratar bien a las personas, como este contraproducente. Ya, Lucas nos dice que es muy enriquecedora la charla y Jocelyn Oliva nos dice, es muy interesante la charla. Creo que como país nos falta mucho porque por hacer sobre todo en las leyes y sobre todo en el tema de salud, que también se comparte. Yo también concuerdo con lo que usted dice, somos siempre pioneros, secos para exigir nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes. O sea, en todo ámbito, no como pacientes solamente, sino que en general en la vida exigimos, pero se nos olvida que también nosotros somos parte de una sociedad que es compartida. Y yo me acordaba ahora que estábamos viendo esta charla también,
y a lo mejor ahí con la Katy, porque también tenemos algo de común, nos acordábamos cuando estudiábamos, ¿cierto? Y teníamos que tomarnos entre nosotros o practicar entre nosotros, ¿cierto? Tomarnos sangre, ponernos inyecciones intramusculares, la misma en odontología nos poníamos anestesia entre nosotros, y hoy en día se ve la simulación como un cambio a eso que antes hacíamos entre nosotros. Eso también quizás aborda un poquito lo que ha cambiado la bioética en todo lo que es la aplicación de la salud, también en la educación, también como que puede hacer ahí un hincapié. Pero sufrimos. Siempre. No hay hasta el momento más preguntas. A lo mejor el doctor Wiriqueo o Catherine quisieran entregar una visión desde sus posiciones formadoras. Permiso, Katy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, es que interesante cuando uno hace comparación con otros países, lo que hablaba el doctor respecto a la aprobación en España. Hay una película que es bastante impactante, Mar Adentro, que habla de un paciente que fue llevado a la pantalla grande de San Pedro respecto a la eutanasia. Y, y también existe el turismo de la muerte, que es un concepto que ocupan personas que buscan poner fin a su sufrimiento y van a países en donde está legalizado este procedimiento y lo llevan a cabo. Entonces también hay regulaciones que tratan de impedir que se generen ese tipo de situaciones. Y el último punto que nombró Caroline era respecto a... recuérdame, Caroline, lo último que comentaste que del... Que sufrí. Ya, ahora me acordé. Miren, nosotros ya estamos en el año 2021 y yo recuerdo el año 2003 haciendo el internado en el Van Buren, llegó una interna de una titulada de España. Y ellos ya en esa época tenían una restricción tremenda de poder hacer algo en boca antes de titularse. Ella se había titulado habiendo hecho 3 exodoncias y lo estaba pasando tan genial acá en Chile, que donde se hacían exodoncias cada rato en la posta del Van Buren, que mandó a llamar al pololo. Él se pagó el pasaje de España a Chile solamente para poder ver lo que era hacer exodoncias, porque allá lo hacían en monitos de plástico y hacían las simulaciones de las exodoncias. Así que esos temas que nosotros ahora ya estamos viendo como una restricción respecto al uso de campo clínico para nosotros que somos parte de instituciones formadoras y que cada vez nos restringen más qué cosa puede hacer o a qué servicio puede ingresar uno de nuestros estudiantes. En otros países ya está mucho más avanzado, así que ténganlo presente cuando vayan viendo qué es lo que pueden o no pueden hacer cuando van a un campo clínico. Eso era el coágulo, se me había pegado, Carolyn, con el sufrimiento me acordé, pero me acordé de tu otro sufrimiento, pero no es tema hoy. Mi mamá se acuerda de ti. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, muchas gracias, profesor. Ahora sí que a ti te dejo. Sí, con respecto a lo que decía Caroline y también lo que estaba hablando el doctor Godoy y también Cristian, nosotros en todo lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud siempre estamos sometidos a estas como situaciones ciertos ambiguas donde nuestra ley lamentablemente aún no decide. Yo podría terminar mañana o quizás una semana entera si les hablara todos los conflictos éticos que yo tuve cuando trabajaba en el área clínica. Yo, desde que salí de la universidad en el año 99, que trabajé en unidades de paciente crítico. Entonces ahí sí que se ven dilemas éticos muy fuertes y había que, como les decía inicialmente, conversarlos con el equipo, con el médico a cargo, con el personal técnico. Yo partí mi trabajo en un hospital público y ustedes supieran la cantidad de, por ejemplo, personas malas que nosotros consideramos ahora, personas que participaban en robos, por ejemplo, y que había que reanimarlas, había que hacer un montón de cosas que, no sé, pues yo
recuerdo solamente un caso que es como el que más me marcó en mis inicios, porque después tengo mucho para contarle, pero fue un paciente joven de 18 años que chocó huyendo en un auto robado donde él había atropellado a 3 personas. Y llegó a nuestra unidad, ¿cierto? Que llegó primero a la posta 3, porque yo trabajaba en el Hospital San Juan de Dios en esa época, y nos llegó a la UCI. Y obviamente había que seguir reanimando todo, pero el conflicto era muy heavy porque él había asesinado, ¿cierto? Arrancando de la policía a 3 personas que las atropelló. Entonces fue bien, bien complicado. Esta persona se salvó, inicialmente había quedado tetrapléjico, que es con daño medular alto y no podía mover ninguna de las extremidades, pero finalmente después de todos los cuidados que nosotros les dimos, porque independiente de que tengamos a una persona que nosotros consideremos con nuestra ética mala, tenemos que seguir cumpliendo nuestra misión, ¿cierto? Que es salvar vidas, independiente de todo lo otro. Y finalmente esta persona empezó a recobrar, no sé cómo, yo creo que los malos tienen un Dios distinto al que tenemos nosotros, y empezó a mover los brazos y finalmente se empezó a rehabilitar y después me contaban los kinesiólogos del departamento de rehabilitación que salió casi caminando con una cojera. Entonces es súper complicado. Esa es una historia que podría contarles, pero tengo así muchas, y en esas unidades se ven mucho más dilemas éticos que en otras unidades. O son de distinto calibre en realidad, porque yo creo que todos los días nos vemos enfrentados a distintas cosas, así que creo que es importante. Este es un tema, como decía Cristian, bien, bien largo. Nosotros no tenemos regulaciones de leyes en nuestro país que nos ayuden quizás a resolver algunas, pero yo creo que vamos en un camino, va muy lento, pero vamos para allá. Eso les tenía que contar. Bueno, agradecemos este espacio de conversación con Cristian, con Catherine. Gracias, Caroline, también por moderar este espacio y principalmente, doctor Godoy, por su presentación el día de hoy. Tenemos la convicción como equipo de que este ciclo que hemos diseñado en conjunto por parte de la dirección, por parte del equipo que está de apoyo, liderado por Gabriela y todo su equipo de extensión acá en Viña y también la gente de Puente Alto, que estas instancias van contribuyendo a generar un marco de acción profesional que está en pro de ser cada vez mejores y también de entregar un mejor compromiso con nuestros pacientes, que al fin y al cabo son quienes se ven beneficiados con todo esto también. Así que es una estupenda partida para este 2021. Muy contentos estamos de este ciclo y nuevamente reiterar los agradecimientos, doctor Godoy, por su presentación el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Cada vez que necesiten, siempre voy a estar presente, ¿no?, en ese sentido. Así que cuando quieran me vuelven a invitar. ¿Ya? Muchas gracias. Y gracias y saludo a todos. Que estén bien. Gracias. Bueno, y Chao, doctor, gracias. Chao. Para ir cerrando ya esta jornada, queremos presentar nuestra próxima conferencia y dejarlos también a todos cordialmente invitados para el mes de abril, donde se ha diseñado una conferencia que está apuntando principalmente a la odontología en el bebé. Es un tema también muy interesante que va a estar dictado por la doctora Alejandra Zamora el día jueves 22 de abril, para que lo vayan agendando, lo vayan reservando en sus agendas. Y vamos a tener esa instancia para poder conversar cuáles son los desafíos que existen en la odontología del bebé y cómo desde una mirada promocional preventiva podemos seguir fortaleciendo y entregando cuidados en esta etapa tan importante del ciclo vital. Así que los dejamos cordialmente invitados a cada uno y a cada una de ustedes. Les deseamos una muy buena tarde también y reiteramos todos los agradecimientos al equipo directivo, al equipo de gestión que está apoyando este tipo de actividades liderado por Gabriela, a Caroline, a los expositores que tenemos también durante este año. Que tengan muy buena tarde y un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, y a cuidarse, quedarse en la casa. Eso, importante. Chao, que estén bien. Aprovecha Adiós. el cambio de hora, Chao, Caroline. que estén bien. Para quedarse Chao, que una hora estén más en la bien. casa. Qué pasado, chiste.